Bendecido para bendecir, fui creado para bendecir. Como las estrellas lo multiplicarás, como la arena del mar se extenderá. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque eso eres tú. Haces lo imposible, lo haces posible, Señor. Oh, Señor, para ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, porque ya tú has preparado el ambiente, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. E indudablemente, Señor, todo lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos. Qué hermoso es que un pueblo junto alabe al Señor. Y si hay algo que en este ministerio, en Bendecidos para Bendecir, el Señor nos llena, es cada vez que estamos juntos, unidos como pueblo, alabando y glorificando su nombre. Amén. Amén, mis hermanos. En esta misma unción, en este mismo ambiente, tengo la responsabilidad el día de hoy de darles un mensaje de parte de Dios. Y oraba y le pedí al Señor: Señor, yo sé que cada vez que alguien viene a dar una palabra, hay un pueblo que está esperando quizás una respuesta. Hay un pueblo que está necesitando de tu palabra para que lo llene. Hay un pueblo que está quizás pidiendo dirección. Hay un pueblo que quizás necesita ser exhortado. Pero, Señor, solo tú haces. Solo tú pones el querer como el hacer. Y heme aquí delante de ti, Señor, humildemente delante de tu pueblo, Señor, para que me uses como herramienta útil para este día, Señor, para dar esta palabra a tu pueblo. Amén. Como todos saben, estamos en el mes del servicio y ya nada más y nada menos que nuestro profeta Cristian abrió el mes hablando del servicio. Y para los que toman nota, el tema lo he titulado en el nombre del Señor: un fuerte deseo de servir. Amén. Y creo que es algo que el Espíritu Santo pone en todos nosotros, sobre todo, y lo digo así, y lo vamos a desarrollar en el tema, sobre todo cuando uno está en los inicios, en lo que uno llama en ese primer amor de Cristo Jesús. Amén. 2 versículos claves para que tomen nota. El primero, por supuesto, lo digo así porque ya Cristian lo nombró, Marcos 10:45, donde dice nada más y nada menos Jesús, y leo su palabra, que dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces fíjense, mis hermanos, que el mismo Jesús, en ese fuerte deseo de servir, Él lo tenía clarito. Y era tan fuerte que Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Y por Él, henos aquí, todos los que estamos presentes, hemos sido rescatados. Amén. Amén. El otro versículo clave para esta prédica del día de hoy, para este mensaje del día de hoy, es en Deuteronomio 10, de 12 al 13. Mire cómo dice así la palabra del Señor. Y ahora, Israel, y yo voy a tomarme aquí una personalización, y ahora bendecidos para bendecir,
Y me lo voy a tomar más personal. Y ahora Alberto, Carlos, Javier, María, José, tú, ¿verdad? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Sigue diciendo el versículo: simplemente que le temes y andes en todos sus caminos. Y aquí viene y resalto: que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con todo tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Amén. Y qué hermoso, fíjense que en este versículo de Deuteronomio resalto: que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Y qué mes del tema del servicio, qué mejor forma de entender que nosotros tenemos que amar a nuestro Señor, ¿ok? Y servirle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, nuestro entendimiento. Y para eso estamos aquí, mis hermanos. Para eso están ustedes aquí. Para eso estamos alabando y glorificando su nombre. Para servirle a Él, para amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Amén. Y hablando sobre el servicio, por supuesto, y como para la gloria del Señor, como pastor y maestro, he definido en este tema en 3 puntos, ¿ok? Y el primer punto es: bueno, Señor, ¿cómo nosotros te servimos? ¿Verdad? Y el punto número 1 es, bueno, el Señor me dice, hay una forma que es sirviéndome en la iglesia. Es el primer punto. Una de las formas de servirle al Señor es sirviendo en la iglesia. Y fíjense, estas personas son aquellas que generalmente tienen ese esfuerzo de servir, y generalmente, y me voy a tomar darle testimonio, que cuando mi esposa y yo comenzamos en los caminos del Señor, oye, inmediatamente los dos, sin que nadie nos mandara, sin que un pastor nos dijera, tú tienes que hacer esto, esto, esto o aquello, empezó nosotros, Señor, estoy aquí, ¿qué puedo hacer por ti? Y ese primer deseo fue, bueno, Señor, te sigo aquí en la congregación, ¿qué puedo hacer? Y mi esposa, ¿ok?, como mujer, con esas capacidades que tiene la mujer de ser multitarea, ella vino y dijo, bueno, Señor, te voy a servir. Y lo primero que hizo fue, bueno, Señor, me voy a registrar, y estuvo en Coinonía, ¿ok? Y se registró y empezó a recibir las clases de canto y a prepararse, y estaba en el ministerio de Coinonía. Pero inmediatamente, ella es mujer, y las mujeres saben que son así, son multitarea. Ella no se quedó con eso. Señor, ¿qué más te puedo servir? Y vino y se registró en el ministerio de alcance y enlace. Y también cuando terminaba de estar aquí en Coinonía, que estaba en el coro, que bajaban, y cuando al final del servicio se entregaban las personas, así como lo hacemos en la actualidad, ella venía también con el equipo de enlace a tomar notas, y los bajaba y le hacía las preguntas de rigor con respecto al paso que estaban dando. Pero no se quedó con eso únicamente. También mi esposa entonces, Señor, ¿en qué más te puedo servir? Ella vino y se colocó también y se inscribió con los maestros para dar clase. Mujer al fin multitarea, y la mayoría de las mujeres que tienen esa habilidad para hacer varias cosas a la vez, el Señor las ha llenado con eso. En mi caso, por ser hombre e igualmente creado por el Señor, y somos hombres de una tarea en definición, somos cazadores, somos trabajadores. En mi caso, ese fuerte deseo de servir se me dio porque, bueno, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Y recuerdo que en la primera vigilia congregacional, que la hicimos, por cierto, fuera de aquí de Bendecidos para Bendecir, la hicimos allá en el estadio hace como 14 años, 16 años, en el estadio al lado del José Pérez Colmenares. En esa primera vigilia que yo asisto y que asiste mi esposa y mi familia, yo inmediatamente cuando llegamos a la vigilia, vi, nos vamos a sentar por acá, pero yo vi que el equipo de protocolo estaban llegando con un termo. Yo fui y le metí la mano, ¿cómo los ayudo? Bueno, yo me cargué aquí, y llevé ese pote de jugo, de agua hacia un sitio, y después, mire que hay que llevar ciertas cosas para allá, yo mismo soy, ¿cómo los ayudo? Y me acuerdo que la pastora, la líder del ministerio de protocolo en ese momento, me vio, mire, ¿quién es este muchacho que está siempre pendiente y queriendo colaborar?
Y a las 2 de la mañana viene y me dice: hijo, ¿a ti no te gustaría pertenecer al ministerio de protocolo? Y como hombre digo yo que tengo un solo objetivo, o que tenemos un objetivo en común. Sí, claro, heme aquí. Y fue mi primer ministerio para servir, para la gloria del Señor. Y por 4 años estuve en el ministerio de protocolo sirviendo, con ese fuerte anhelo y deseo de servir. Y eso está bien. Es más, yo creo que debería ser el primer paso, que cualquier persona que ingresa a un ministerio o que comienza a congregarse tenga ese deseo de cómo servir, y que sea quizás su primer paso aquí dentro de la congregación, en cualquiera de los ministerios, ¿ok? Sea en coinonía, sea en danza, sea en audiovisuales, sean como mis hermanos de protocolo, ¿ok? Sea como maestro. Eso es hermoso y es bello. Y fíjense que aquí donde viene, comienza como quien dice a tener una reflexión. Y fíjense lo que nos dice Primera de Timoteo 3 del 8 al 13 con respecto a eso, a servir dentro de la congregación. Asimismo deben de ser todas esas personas que quieren servir, ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y en este punto, Primera de Timoteo 3:10, resalto: y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, continúa el versículo diciendo: ejercen el diácono, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos, los hombres, sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Pero ¿por qué me llama la atención y resalto: y también sean sometidos a prueba? Porque cuando comenzamos en ese primer amor y cuando comenzamos a servir, y en este ejemplo, en este punto 1, servir dentro de la congregación, a veces, ¿ok? Cuando somos puestos a prueba, oye, el Señor ve, bueno, ¿cuál era realmente tu intención de servir? En algunas oportunidades, y esto es un punto de reflexión, en algunas oportunidades hay personas que quieren servir porque piensan, creen, o en su corazón está un poco todavía, voy a utilizar una palabra fuerte, no está todavía firmemente en los caminos del Señor, y piensa que al servir van a tener autoridad, van a ser renombrados, van a ser exaltados, los van a ver como unas personas que tienen cierta autoridad o cierto nivel de privilegio dentro de la congregación. Y resulta y acontece que no es así. Nosotros como congregación, como iglesia, hemos pasado por procesos y hemos visto que algunas personas, quieren servir, y sobre todo aquí en la tarima, en el púlpito, en el altar, en el lugar alto, en coinonía o danzando, porque los van a ver. Y realmente, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Tú realmente quieres servir como Jesús dijo? ¿Tú realmente quieres servir sin tomar en consideración ningún tipo de estatus o condición en especial? Y es un punto de reflexión, porque quizás en algún momento, cuando somos puestos a prueba, entonces resalta realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Y parte de este testimonio que le hablaba de mi esposa y de mí fue que fuimos puestos a prueba para probar que realmente era nuestro corazón de servicio. Y como les comenté, mi esposa estaba sirviendo en 3 distintos ministerios: coinonía, alcance y enlace y maestro, y mi parte como servidor. Y un día nos piden, que sirvamos en la cocina. Y eso nos confrontó en un evento especial que tenía la iglesia. Nosotros pensamos, bueno, pero ¿por qué en la cocina nosotros?
¿Por qué no, si en el caso de mi esposa, si yo soy maestra, si yo soy, ¿por qué no en otro, servir perfectamente en ese evento, pero en otro lugar? Y fuimos probados para la gloria del Señor. Y ciertamente hubo como cierto nivel de incomodidad de nosotros. Bueno, ahí ¿quién nos va a ver? ¿Quién va a saber que nosotros aportamos algo para el evento especial que estaba haciendo la iglesia en ese momento? Pero para la gloria del Señor entendimos que servir es en todo momento, en toda situación, y que no importa si te están viendo o no, no importa si vas a tener supuestamente un lugar de privilegio o donde todos te vean, o vas a estar escondidito en un lugar, porque a quien le estamos sirviendo no es al hombre, le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, ¿ok? Como dice en Colosenses 3:23, es a Él quien le servimos y es de Él quien vamos a recibir la recompensa y el pago por nuestros servicios. Amén. Y en especial yo agradezco a todos los servidores, ¿ok? O a todas aquellas personas que tienen ese fuerte deseo de servir y que se involucran quizás en este primer grupo, en servir dentro de la congregación, porque necesitamos. Porque quizás ustedes no ven y ustedes ni se preguntan, ni sabrán quién será que mantiene esto limpio. ¿Se han preguntado ustedes? ¿Quién mantiene esto ordenado cuando ustedes llegan? ¿Quién mantiene el servicio del pago de la energía eléctrica para que funcionen los aires acondicionados? ¿Quién le hace mantenimiento a los aires acondicionados? Son personas que quizás ustedes no ven, pero hay gente que está trabajando para el Señor, ¿ok? Para que cada uno de estos momentos, cuando la congregación se reúne aquí en Bendecidos para Bendecir, tenga las mayores comodidades. Y para que ustedes se enfoquen nada más en alabar y glorificar al Señor y no estén pendientes del calor, de que si entra la luz del sol y me molesta, ¿ok? O si está o no está sucio el piso o los baños. Amén. Y miren las condiciones que necesitan como mínimo, aparte de las que les nombré, ¿ok? Y la dicen Hechos 6, de 2 al 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de dar la palabra para servir a las mesas, para encargarse de las viudas, para servir la comida. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, y en este caso estaban buscando 7 varones de Dios que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria a Dios, a quienes encarguemos este trabajo. Así que, mis hermanos, cuando ustedes vean a sus hermanos del equipo de protocolo, cuando ustedes vean sus hermanos de coinonía, de danza, cuando ustedes vean y si en algún momento se saben y se enteran quién es la persona que limpia, tengan la plena seguridad que esas personas, aparte de ese fuerte deseo de servir que quizás puedan tener, por supuesto, para iniciar y prestarle un servicio aquí en la congregación, son personas que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que todos los atiendan. Y en ese sentido, les voy a pedir, por favor, que demos un aplauso por todas esas personas, los de audiovisuales, los de sonido, la persona que limpia, la que lleva la administración de toda la iglesia, que no la vemos, porque ellos están haciendo un servicio para el Señor y para todos nosotros. Amén. Gracias. Que la gloria sea para Dios. Como segundo grupo o segundo punto, el Señor me decía: también pueden ustedes prestar servicio a nivel, lo llamé así, servicio a Dios ministerial, a nivel de ministerio. Como ustedes saben, Bendecidos para Bendecir es una iglesia de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso está en Efesios 4, del 11 al 13, donde dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo. Dios mío, fíjense que en este nivel de servicio, ¿ok?, hay un punto importante. Y nuevamente, cada punto va a tener un punto de reflexión para ustedes y para mí, por supuesto. ¿Ok? Porque el Señor lo ha querido que se le enseñe así, que lo demuestre así. Y quizás alguno de ustedes ha sentido en su corazón: yo quiero servir al Señor. Quizás yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser apóstol. ¿Ok? Pero aquí viene el punto de reflexión bíblicamente. Yo digo, hermano, si en su corazón está eso, le voy a dar los siguientes datos que son muy importantes para usted. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, ¿ok?, que son un checklist de condiciones para aquellas personas que quieren servir en alguno de esos ministerios. Palabra fiel: si alguno anhela el obispado, buena obra desea, te dice el Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien amable, apacible, no avaro. Miren este otro punto aquí: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? No un neófito, no sea envanecido y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Es decir, buen testimonio no únicamente aquí en la iglesia, sino con aquellos que no son o no pertenecen a tu religión o a tu iglesia. Buen testimonio en tu trabajo, buen testimonio en tu negocio, buen testimonio en donde tú vives, ¿ok? Buen testimonio con la familia que quizás no es cristiana como tú, ¿ok?, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, mis queridos hermanos, si usted siente y cree que ha sido llamado y que su fuerte deseo de servir es ministerialmente hablando en alguno de esos ministerios, de los 5 ministerios, ¿ok?, apóstol, profeta, maestro, evangelista, ¿ok?, pastor, tiene que cumplir esos requisitos. No es porque lo pide la iglesia Bendecidos para bendecir, es porque la palabra del Señor lo pide como tal. Y si usted no está cumpliendo alguno de esos requisitos, entonces comience a autoevaluarse y comience a ponerse a derecho del Señor, porque para servir ministerialmente es una gran responsabilidad. Me llama mucho la atención y quiero destacar que en el versículo comienza diciendo: Él mismo constituyó a unos como, y hace la declaración de cada uno de los ministerios. Y generalmente, mis queridos hermanos, generalmente, o la gran mayoría de las veces, y ustedes han escuchado aquí muchos de nuestros pastores, y enos aquí también a mí presente en ese sentido, cuando el Señor me llamó para ser pastor y para ser maestro, yo no quería.
Generalmente, las personas, cuando nuestros pastores principales también fueron llamados, ellos no querían. Porque no era un anhelo de nuestros corazones. Pero como el llamado viene de parte de Dios, y como uno humildemente como servidor de Dios ha poco a poco entendido lo que significa ese llamado, nosotros nos fuimos alineando a lo que el Señor quería con nuestras vidas y hemos estado creciendo, preparando. Él mismo constituyó, Él nos ha venido dando herramientas, nos ha venido formando para tener esta gran responsabilidad delante de ustedes y delante de nuestro Padre Señor. Así que, si ustedes en su fuerte deseo de servir sienten y están confiados que el Señor los ha llamado para servir ministerialmente en uno de estos ministerios, no es para meterle miedo, sino es para que sepa que es una gran responsabilidad, que quizás y muy probablemente va a tener que hacer muchos cambios en su vida, va a tener que pagar un precio, pero lo más importante es que si usted se pone a derecho, como el Señor pide, como el Señor les exige, van a sentir una gran complacencia, tal cual como decía la alabanza de hoy, que su yugo es fácil. Que cuando uno pone a servicio del Señor y como el Señor quiere que le sirvamos y nos encaminamos en esa ruta, vamos a ser herramientas útiles en sus manos para su gloria y para su honra y para rescatar almas que están perdidas y las vamos a arrebatar del enemigo y las vamos a traer al redil de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense que dice en Mateo 19, 16 al 29, que nuevamente es un punto de reflexión, porque muchas veces no. El Señor necesita a obreros fieles y que sepan qué es lo que están haciendo. Sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. El joven replica: ¿cuáles? Preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven viene y dice: todo eso lo he cumplido. Dijo el joven: ¿qué más me hace falta? De ahí donde viene como que dice la revelación, ¿verdad?, de Jesús. Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿A qué se refiere y cuál es la reflexión de esta parte de la Biblia con respecto al servir? ¿Ok? Y sobre todo para aquellas personas que sienten y creen que deben servir ministerialmente, porque el Señor les ha hablado y los ha dotado. Yo no estoy poniendo en duda la palabra de Dios. Yo lo que estoy poniendo en duda es el corazón del hombre que se atreve a decir que el Señor lo ha llamado para servir ministerialmente. Y es un punto fuerte, porque lamentablemente hemos visto, hemos escuchado, quizás ustedes conocen gente que ha querido hacer eso. Y en un momento determinado me tocó a mí lidiar con una persona, y esa persona viene en la escalera, me para y me dice: ¿por qué no me permiten a mí pastorear?
Y yo me quedé con los ojos. ¿Por qué tú dices eso? Claro, ustedes tienen aquí una serie de normas y cosas. El Señor me ha llamado a pastorear. ¿Por qué ustedes no me permiten a mí, no me autorizan a pastorear? Y yo, Señor, Dios mío, ¿qué hay en tu corazón? Hijo, pero no entiendo. Ve lo que te están preparando, te están formando. El Señor quiere que si tú vas a ser pastor, que seas un pastor obediente, un pastor preparado, un hombre de Dios. A mí me han llamado, me han pedido para dar palabra en otras congregaciones y me han ofrecido ofrenda y no me las he ganado porque ustedes no me dan permiso. Yo dije, Dios mío. O sea que tu intención a todas estas es que nosotros no hemos permitido que tú asistas a otra congregación, que te demos carta de parte de Bendecidos para Bendecir, para que tú vayas a otra congregación, para que tú te ganes esas ofrendas que te han ofrecido en otros lados. Mis hermanos, vuelvo y repito, yo no pongo en duda la preparación, lo que el Señor quizás le esté dando a ustedes. Pero la intención del corazón del hombre es lo que me da temblor y pavor. Y nos toca, y nos ha tocado a los pastores principales literalmente dar un parado a ese tipo de situaciones. Y es fuerte, porque esa persona lo que va a hacer es que se va a ir de la iglesia, porque siente que no se le ha dado su puesto. Pero ¿será verdad de parte de Dios que quiere ese puesto ponérselo así? ¿Será verdad que está preparado para ser un pastor, en este caso, en este ejemplo? Que Dios nos ayude, como dice nuestro apóstol Héctor Hernández, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, con las personas que sientan y crean que deben tener el puesto de pastor, maestro, evangelista, y no se preparan y no leen la palabra de Dios y no doblan rodilla y no esperan que el Señor realmente le dé dirección y los mueva a hacer lo que tienen que hacer. Porque ciertamente en Mateo 9, 35, 38, Jesús dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas, desesperadas, como ovejas sin pastor. Y Jesús viene y dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos. Y aquí este es el punto importante. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que yo creo, mis hermanos, que si en usted está ese deseo de servir ministerialmente, lo que tiene que hacer es que le pida al Señor que envíe, no que lo envíe a usted, que Él se encargue de enviar a la persona idónea, preparada, que Él quiere poner en ese lugar para llevar la responsabilidad de ese ministerio. Porque ciertamente hay muchas ovejas perdidas que están afuera y tienen que ser rescatadas. Amén. Yo sé que quizás este punto ha sido un poco fuerte, este punto 2, pero el Señor me pidió que lo hiciera. Y para los que me conocen a mí personalmente, saben que yo no soy persona de confrontar. Mi personalidad no se me es fácil confrontar o exhortar, pero me ha tocado la responsabilidad individualmente y en este momento, con este punto, delante de ustedes, hacer este punto de exhortación al pueblo de Dios. Amén. Pero no se preocupen, porque en este punto 3
es el punto focal y central de este servicio. Este es el punto que lo involucra a usted directamente. Porque la otra forma de servir a Dios es por los dones espirituales. Es el punto 3. Servir a Dios por los dones espirituales. ¿Qué significa esto? Ustedes se preguntarán. Vamos a primero definir qué son dones espirituales. Concepto bíblico, según un diccionario bíblico. La frase dones espirituales se emplea comúnmente para referirse a la capacidad de Dios de dar a los creyentes un poder divino para el servicio de otros. Repito, capacidad de Dios de dar a los creyentes un poder divino, y destaco, para el servicio de otros, no para su propio servicio. Eso significa, mi hermano, que si usted y yo somos creyentes, el Señor nos va a capacitar, nos va a entregar, según sea su conveniencia, vale destacar, porque Él da y pone, Él da y quita como Él quiere, ese don espiritual, a ustedes, a nosotros, me involucro. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde dice eso en la Biblia, pastor? ¿Eso es verdad? Bueno, tomen nota. Efesios 4:8. En Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es Pablo hablando de Jesucristo. ¿Ok? Le dio dones a los hombres. En 1 Corintios 12:1 dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo hablando de los corintios, lo voy a dejar hasta ahí. Estoy nombrando la más, ya lo vamos a desarrollar. Y en Romanos 12:6, miren que también habla aquí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos da, ¿verdad? Si es de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Pablo hablando a los romanos, habló en Efesios, en Corintios y en los romanos, ¿ok? Pero mira lo que también dice Pedro, en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas multiformas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presente algún servicio, hágalo con fortaleza que Dios le proporcionará. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi hermano, fíjense que bíblicamente está dicho y está expresado que el Señor le va a entregar a cada uno de ustedes dones espirituales. ¿Para qué? Número 1, téngalo claro, para servicio a los demás, no es para su propio beneficio. ¿Ok? Punto importante. Punto número 2, tiene que ser bien administrado. Tiene que ser bien administrado. Y punto número 3, hay una multiforma de dones. Eso que también significa y implica que no hay un don más importante que otro, o un don que te va a dar más estatus, o tú pensar, si yo tengo el don de servicio, estoy aquí. Ah, pero si tengo el don de enseñanza, estoy un poquito más acá porque estoy enseñando, tengo una responsabilidad mayor. Ah, no, y si tengo un don, imagínense, de palabra de sabiduría, oye, soy sabio. Ah, no, y si tengo un don de profecía, válgame Dios, soy el profeta. No, eso no es así. Recordemos nuevamente las condiciones. Número 1, es para el servicio de los demás. Número 2, tiene que ser bien administrado. Tiene que ser bien administrado. Y número 3, no hay escala de dones. No hay un don más pequeño y un don más grande. Y ustedes se preguntarán, pastor, dígame cuáles son esos dones espirituales.
o cuáles son los dones espirituales que están expresados en la Biblia que el Señor dice que me van a entregar a mí. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, nombra unos cuantos. Don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, dones, está en plural, de sanidades, dones de hacer milagros, también está en plural, ¿ok? Don de profecía, don de diversos géneros de lengua, don de interpretación de esas lenguas. Esos son los que nombra en 1 Corintios 12, de 4 al 11. Mira lo que dice en 1 Pedro 4, de 10 al 11. Don de hablar palabra de Dios y don de ministrar conforme al poder de Dios. Y mira lo que dice en Romanos 12, de 4 al 8. También nombra el don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación y don de misericordia. Entonces, mis hermanos, aquí viene algo importante. El Señor les puede entregar en cualquier momento cualquiera de estos dones, pero hay algo que se ha hablado también y han hablado muchos estudiosos de la palabra del Señor. ¿Serán esos únicamente los únicos dones? Pero como leímos al principio también, hay una multiforma de la gracia del Señor que puede darse. Entonces ustedes dirán, ajá, bueno, tengo la responsabilidad del que el Señor me va a dar un don en algún momento determinado, de que ese don tengo que ponerlo al servicio de los demás, de alguien, y que yo tengo que ser buen administrador de ese don. En algún momento, y con este punto de buen administrador, yo decía, Señor, es una gran responsabilidad, porque si tú me estás dando a mí una dádiva divina tuya, un poder sobrenatural, yo tengo que ser un buen administrador. Voy a tomar unos ejemplos hipotéticos de malos administradores de esos dones. Imagínense que el Señor me da a mí, que no lo soy, vale destacar, y se ha hablado perfectamente que una cosa es ser profeta de oficio de la casa del Señor y otra cosa es que el Señor te utilice en un momento determinado de tu vida a dar una profecía. Pero imagínate que a mí me utilice el Señor, me voy a poner yo como mal ejemplo, de dar una palabra profética de parte del Señor. Y yo me apodero de esa palabra. Yo vengo y digo, así te dice el Señor, mengano, tú vas a hacer tal y tal cosa y tienes que hacer esto. Y se cumple. El ser humano, la reacción más clásica es que se va a sentir empoderado. Se va a sentir guapo y apoyado. Y yo, ahora se cumplió. Bueno, y se me atraviesa un fulanito por ahí que me cae mal y a ti te dice el Señor que por lo que me habéis hecho te van a caer las 7 plagas de Egipto más 2 más. Un combo completo. ¿Seré yo buen administrador de ese don? ¿Verdad? ¿Qué estará pensando mi Señor allá arriba? Ay, papá, este se equivocó. Como dicen los muchachos, este se me comió la luz. O sea, no le puedo entregar una pizca de mi dádiva divina, porque ya se cree el Todopoderoso, pues. Qué gran responsabilidad. Y lo dice Pedro, 1 Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo bien en la gracia de Dios en sus diversas multiformas. Yo le voy a pedir que si usted, porque el tiempo no me va a dar para explicar los dones como tal, cada uno de esos dones, que usted primeramente en oración le pide al Señor, Señor, ayúdame a entender esta palabra. Y que inmediatamente, por supuesto, busque a su pastor y a su líder y le diga, pastor, líder,
por ahí un morenito se paró y me dijo que el Señor me va a dar una dádiva divina en algún momento. Y quizás ya yo la tengo, ¿verdad? Pero quiero ser buen administrador de esa dádiva. Quiero entender cómo hacer, qué hacer con eso. ¿Qué significa palabra de ciencia? ¿Qué significa don de exhortación? ¿Qué significa palabra de sabiduría? ¿Ok? Y aquí yo le voy a dar un pequeño testimonio para la gloria del Señor. Hace unos cuantos años atrás, cuando estaba yo en los caminos del Señor, el Señor me da un sueño. Un sueño. Sueño con una amiga de la infancia y la juventud. En ese tiempo nosotros vivíamos en La Ovallera, en los edificios, y sueño que esa amiga mía está con un vestido blanco en la sala del apartamento. Yo entro a su casa, la veo, le digo, Rosa, ¿qué haces aquí? Se llama Rosa. Y cuando volteo, alrededor de ella un poco de velas y detrás de las velas un poco de imágenes de yeso. En el sueño yo la veo y le digo, Rosa, ¿qué haces aquí? La agarro por la mano y le digo, este no es el camino. En el sueño. Y con mi mano en el sueño hago así y se apartan y se apagan las velas y las imágenes de yeso y pasamos a otra habitación, a otra parte del apartamento. Llegamos a esa otra parte y nuevamente veo más velas y más imágenes de yeso. Y le vuelvo a decir a Rosa, Rosa, el Señor te dice que este no es el camino. Y vuelvo a hacer así, en el sueño, se apagan y se apartan y salimos de la casa. Me desperté y me quedó grabado ese sueño. Yo, Señor, ¿qué le estará pasando a Rosa? Vale destacar que tenía 6 o 8 años que no sabía de ella o que no había conversado con ella directamente. Únicamente he visto una que otra imagen por las redes sociales. Y el Señor, no entiendo. Yo estaba nuevecito. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero había como algo dentro de mí que me decía que tenía que hacer algo con ese sueño. Yo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y como no sabía, ¿qué fue lo que hice? Busqué a mi pastor. Y en ese tiempo, mi pastor era el pastor Luis Crespo. Le digo, Pastor Luis, soñé esto así, así, pasó esto así, así. ¿Sabe cómo se lo conté yo a usted ahorita? ¿Qué tengo que hacer? El pastor Luis, como es mi pastor, lo primero que se me quedó mirando y me dijo, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes algún tipo de relación con esa persona aparte de amistad? Y yo, no, pastor. Es mi amiga de la juventud, de niño y de la juventud. Ya cuando ya nos crecimos, que yo me puse a estudiar en la universidad, yo estudiaba en el Tecnológico de La Victoria, estudió abogado en la UBA, nos fuimos separando porque ya no había tiempo, después yo me casé, ella se casó, hasta ahí sé de ella. Nori la conoce, yo la invité a mi boda, Ah, ok. Entonces tienes que contarle el sueño. Y yo, ¿qué? Pastor, esa es mi amiga, ella no es cristiana, ella es católica. Y católica rajada, porque su mamá vive en San Casimiro. Y allá en San Casimiro está una quebradita por allá donde sale una virgen y ellos tienen un kiosquito allá donde hacen la gruta de la virgen, no me acuerdo qué. ¿Cómo yo lo voy a llamar? Tienes que contarle el sueño. Ustedes, si conocen a mi pastor Luis, saben cómo es él de directo. Tienes que contarle el sueño. No, yo vengo, agarro mi celular, me voy, bueno, Señor. Llamo a Rosa, Rosa. Hola Alberto, ¿cómo estás? Que no sé qué, bien, ¿cómo estás tú? Bien. Conversamos, como tenía tiempo sin hablar con ella, las preguntas de siempre, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? Para hacer el corto. No sé qué, más bueno, sí, bueno, chao Rosa, chao Alberto, cuarto. Inmediatamente yo cortando algo dentro de mí, algo inexplicable, una cosa que yo decía, no, yo no te pedí, una voz que me dijo, yo no te pedí que la llamaras para que la saludaras. Me tocó obedecer. No me lo dijo el pastor Luis, una voz dentro de mí. Yo no te pedí que la llamaras para que la saludarla.
La vuelvo a llamar. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Alberto? Cuéntame. ¿Por qué me vuelves a llamar? Rosa, tú vas a pensar que yo estoy loco. Yo estoy asistiendo a una iglesia cristiana evangélica y tuve un sueño contigo. Y yo le pregunté a mi pastor qué significaba ese sueño, qué tenía que hacer. Y él lo que me dijo es, cuéntale el sueño. Y te lo voy a contar. Por favor, por la amistad que tenemos, escucha el sueño. Y le cuento el sueño. Estábamos en el apartamento de Loballera, tú estabas con un vestido blanco, estabas sentada en la sala, había un poco de velas alrededor de tuyo, un poco de imágenes de yeso. Yo llegué y te dije, Rosa, este no es el camino. Pasamos a otra habitación, volvió en el poco de vela, el poco de imagen, y yo dije, Rosa, Jesús te dice que este no es el camino. Del otro lado del teléfono, para la gloria del Señor, empieza mi amiga a llorar y me dice, Alberto, si tú supieras lo que significa lo que tú me estás diciendo, no te va a quedar duda que es de parte de Dios. Y yo, por supuesto, ¿qué pasó, Rosa? ¿Qué está pasando? Alberto, tú muy bien sabes que yo estoy casada y yo he tenido ya 2 pérdidas. Yo sabía de una. Yo he tenido 2 pérdidas. Y en mi desespero, ¿ok?, yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara. Y una compañera de trabajo me estaba invitando y he asistido a una iglesia cristiana evangélica. Pero otra compañera de trabajo me estaba diciendo que ese era un trabajo que me habían montado. Que vamos a ir donde un brujo, que ese es bueno, que te va a echar los caracoles, que te va a fumar tabaco, que te va a echar ron, qué sé yo, y vamos a tumbar esa brujería que te echaron. Y yo he estado en ese dilema. Pero cuando tú me llamas y no me queda duda, por lo poco que yo he asistido a la iglesia, que he ido como unas 4 o 5 veces de invitada, no me queda duda que es de parte de Dios. Yo por este lado también me quebranté y yo lo que le recalqué, bueno, Rosa, por la amistad que nos une, te digo sinceramente, confía en el Señor. Y si Dios te dice a través de mí, por este sueño, que ese no es el camino, entonces agarra el camino del Señor. Para la gloria del Señor, ella sigue aún asistiendo a la iglesia cristiana evangélica, es una líder, ¿ok? Y para la gloria del Señor, el Señor le ha dado 2 hijos, los cuales están grandes y hermosos para la gloria del Señor. Así que, mis hermanos, el punto de reflexión para todos ustedes: Dios le está entregando a ustedes una dádiva divina, un don espiritual. Yo no sé cuál es. Eso no se lo va a imponer ni el pastor, ni su pastor acá, ni el maestro, ni el profeta. Es Dios mismo le va a entregar a usted una dádiva divina, un don especial que usted tiene que utilizar a servicio de los demás. Porque en sus manos está quizás para que ustedes salven una vida, para que ustedes salven una familia, para que le den sanidad a alguien, para que en ese momento ustedes sientan lo hermoso que es ayudar a alguien de esa manera. Así que yo voy a pedir, por favor, que se ponga sobre sus pies, porque a partir de este momento vamos a estar orando y clamándole al Señor para que le sea revelada ese don espiritual que usted va a recibir o ha recibido, para que usted clame al Señor y entienda, número 1, que debe de leer más la palabra del Señor, leer la Biblia, para entender todo esto que quizás sobrenaturalmente usted en su conciencia no lo va a entender, en su mente no lo va a entender, para ser buen administrador de esa dádiva, para que usted, cuando se entere cuál es ese don espiritual que el Señor le está entregando, sepa cómo usarlo, sepa cuándo usarlo, porque no es cuando usted quiera, es cuando el Señor quiera. Sepa con quién usarlo, porque no es con quien usted quiera, es con el que el Señor quiera. Y esa persona puede ser un familiar, un amigo, un vecino, quizás hasta un enemigo, pero no va a ser quizás de su gusto. Pero yo sé que el Señor sí
los va a preparar, pero ustedes tienen que clamar. Y en ese sentido tienen que orar, tienen que doblar rodillas, no tienen que creerme a mí, no tienen que creer mi testimonio, tienen que creerles al Dios Todopoderoso que los tiene aquí a ustedes, al Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo, que fue que lo convenció a ustedes de reconocer a Jesucristo como su Salvador, de saber que Jesucristo murió en esa cruz por usted y por mí, porque fue el Espíritu Santo, no fue un hombre. Es el Espíritu Santo que los convenció de esa verdad, y por eso ustedes dieron el paso de fe. Pero eso no se queda ahí, va más allá. El poder del Espíritu Santo va más allá, va para que utilizarlos a ustedes de forma sobrenatural. ¿Cuántas personas no hay aquí ahorita? ¿Cuántas herramientas útiles no hay aquí en las manos del Señor? Pongámonos en las manos del Señor para ser herramienta útil, para rescatar una vida así como ustedes fueron rescatados, para rescatar a un familiar, quizás a un desconocido, a un vecino, a un compañero de trabajo, de estudio. Yo no sé, pero el Señor sí va a saber a quién y con quién ustedes van a utilizar eso. El poder de Dios va más allá. Va más allá de ese simple convencimiento y de su simple salvación. Es el mismo Espíritu Santo el que habita en mí que el que habita en ustedes. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que este pueblo, Señor, tú lo has venido preparando. Eres tú, Señor, que lo has venido preparando a ellos, que has puesto delante de ellos herramientas útiles a pastores, maestros, a líderes, para enseñarles. En algún momento quizás hasta para confrontarles, para exhortarlos. Pero sabemos que al final, Señor, es para tu obra. Lo que estas personas delante de ti, lo que ellos, y pido al Señor, que clamo que en su corazón anhelen fuertemente, es que sean herramientas útiles en tus manos, Señor. Que seas tú dirigiendo ese fuerte deseo de servir, y que entiendan que perfectamente puede servir aquí en la congregación, que quizás el Señor le va a poner también la responsabilidad de servir en algún ministerio, pero que todos los que estamos aquí, todos los que somos creyentes, tenemos la capacidad y podemos tener la capacidad de servir a muchos más, no únicamente aquí en la congregación, a gente de afuera que necesita, Señor, de esa palabra de salvación, que necesita, Señor, de esa palabra de paz, de amor, que necesita ese rostro de bondad, ese gesto de bondad, de caridad, que necesita, Señor, de ti. ¿Y cómo tú lo vas a hacer llegar? Si no es a través de ello, de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos nosotros herramienta útil, este pueblo bendecido para bendecir, que sea herramienta útil en tus manos, Señor. No es para glorificar su nombre, el de ellos. No es para glorificar el nombre de bendecidos para bendecir. Es para glorificar el tuyo, Padre. Es para glorificar el tuyo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí está un pueblo, Señor, que está entendido, que se le está dando la palabra, que se le está informando, que se le está notificando, Señor. Pero yo también sé que únicamente a través de tu Espíritu Santo ellos se van a mover, ellos te van a creer a ti, ellos van a hacer lo que corresponde y lo que tienen que hacer, Señor. Gracias te doy, Señor, porque quizás ya vamos a empezar a recibir, Señor, testimonio de tus grandezas, de ellos, y que ellos sepan y entiendan que no necesitan ser pastor, maestro, evangelista únicamente, que no necesitan servir aquí únicamente en la iglesia, que ellos son herramienta útil afuera, en sus lugares de trabajo, en sus negocios, en la calle, porque tú vas con ellos a través de su Espíritu Santo, Señor. Tú eres luz, tú eres el que pone resplandecer en su rostro, tú eres el que pone un brillo especial, tú eres el que pone una actitud especial para llevar el mensaje de salvación, Señor, a muchos. Oh, Señor.
Tú eres fiel, Padre Santo. No queremos ser, Señor, como dice la parábola de los talentos, Señor, en pensar que si a mí me han dado más posición o menos posición, más talento, menos talento. No, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, ese talento, Señor, lo va a reproducir. Te va a creer a ti, Señor. Y no se va a quedar guardado con ese talento. No se va a quedar guardado con esa palabra. No se va a quedar guardado con ese sueño. Sino, Señor, va a entender que en tus manos va a ser puesto, Señor, para que tú no nos llames, Señor, insensato ni obrero infiel, Señor, como dice la parábola de los talentos. Más bien para que nos digas: como me has creído a mí, te voy a dar más, te voy a utilizar más, te voy a dar más dádivas sobrenaturales de lo alto. Vas a ser herramienta útil en mis manos porque las has administrado bien, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque sé que escucharemos testimonios nuevos, Señor. Oh, Señor. Si hay alguien que nos visite por primera vez y que siente que el Señor le ha hablado y le ha dicho: hijo, ven que te estoy esperando, que venga y dé un paso al frente. Gracias te doy, Señor, de antemano. Gracias te doy, Padre, porque eres tú el que pones el querer como el hacer.